Llegó el momento de transformar la radio en el mejor parche. Voz de las 6. Go, 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 go. El espacio para conversar de participación en comunidad. Llegó el momento de transformar la radio en el mejor parche. Voz de las 6. Go, 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 go. El espacio para conversar de participación en comunidad. Llegó el momento de transformar la radio en el mejor parche. Voz de las 6. Go, 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 go. El espacio para conversar de participación en comunidad. Llegó el momento de transformar la radio en el mejor parche. Voz de las 6. Go, 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 go. El espacio para conversar de participación en comunidad. Somos Radio 6, el medio por el cual se manifiesta el vivir, sentir y acontecer de la Comuna 6, 12 de octubre. Si quieres construir con nosotros o participar, escribe a comunicaciones.hacercomunitaria@gmail.com. Se pueden adquirir conocimientos y conciencia a lo largo de toda la vida, pero jamás en ninguna otra época de su existencia una persona volverá a tener la pureza y el desinterés con que siendo joven se enfrenta a la vida. Con esta cita del político y abogado cubano Fidel Castro, desde el barrio 12 de octubre, en las instalaciones de Radio 6, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Voz de las 6, hoy lunes 30 de septiembre de 2024. Recuerden que este programa de radio es apoyado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 6 12 de octubre a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín. El día de hoy conversaremos sobre Hablemos de las 6,
un componente o el componente de comunicaciones del colectivo Trabajando por las 6. A esta hora saludamos a nuestro talento humano, a Felipe Giraldo Mejía en la producción radial y audiovisual de Voz de las 6. Saludamos también a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook. Y los invitamos para que nos dejen sus mensajes en la caja de comentarios. En este momento entonces saludamos y le damos la bienvenida a Sebastián Ruiz. Él es integrante de esta iniciativa Hablemos de las 6. Sebastián, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. No, Estefa, a vos por invitarnos, también a todos los que nos están escuchando en este momento y para conocer un poco acerca de qué se trata Hablemos de las 6 y un poco también sobre trabajando por las 6, pero pues no abordar mucho porque la idea es que más adelante las chicas también vengan acá y hablen acerca del colectivo. Claro que sí, vamos entonces a iniciar a contándole a la comunidad sobre cómo y por qué nace Hablemos de las 6. Ya me iba a confundir, no sé. Bueno, a ver, digamos que toda mi vida, desde que yo inicié mi vida laboral, siempre me ha gustado contar historias, ¿cierto? Inclusive una de mis razones por las cuales estudié producción de cine es precisamente por eso, porque me gustan las historias. Yo vengo del municipio de Támesis, ¿cierto? De trabajar ahí 5 años, yo soy de acá de Medellín, pero me fui a trabajar allí y me di cuenta que precisamente en lo comunitario es donde están las historias, ¿cierto? Nosotros nos ganamos 2 premios India Catalina precisamente por contar historias. Cuando yo vengo a la comuna me doy cuenta que también hay muchas historias por contar, ¿cierto? Y decidí entonces, en conjunto con el colectivo, crear este medio de comunicación precisamente para dar a conocer las historias de la comuna. ¿Por qué tal calle se llama así? ¿Por qué este líder social trabaja por la comunidad? Hablar sobre los clubes de vida y de esta manera comienza entonces Hablemos de las 6. También la idea más adelante, nosotros tenemos en este momento formato vertical, pero la idea es que más adelante hagamos un documental precisamente sobre la comuna. Y también conociendo las historias de los jóvenes y las historias de cómo son los procesos juveniles en la comuna, entonces conocimos a Trabajando por las 6. Y allí fue donde hicimos, digamos que esta alianza, ese clic, y ellos me dijeron: Sebas, qué bacano que vos nos ayudaras con el tema de comunicaciones, y de esta manera entonces digamos que hicimos esta alianza y yo me encargo del tema de comunicaciones, pero de igual manera seguimos contando esas historias de los jóvenes y de los líderes de la comuna. Bueno, ¿en qué espacios o en qué escenarios, dónde se reúnen, cómo hacen también como para pensar esas historias? O sea, nos decías pues que lo comunitario tiene demasiadas historias por contar, sí, ¿cierto? ¿Cómo hacen para escoger esas historias que van a empezar o que están empezando a contar en el ejercicio en las redes sociales que ustedes manejan? La idea entonces, nosotros nos dividimos por líderes, espacios o sectores de la comuna y lugares. Entonces nosotros comenzamos este viaje hablando sobre los líderes. Entonces íbamos buscando en toda la comuna, en cada sector, esos líderes de la JAL o esos líderes de cada barrio, y empezábamos a hacer un mapeo y empezar a decir, dependiendo de lo que nosotros quisiéramos contar, escoger esos personajes. En este momento ya nos estamos metiendo con entidades. La semana pasada estuvimos reunidos en la biblioteca con el coordinador, precisamente hablando de todo lo que tiene que ver con la biblioteca. Entonces, digamos que nosotros lo que hacemos es un mapeo de los lugares, de los líderes, y de esta manera empezamos esa hoja de ruta con las entrevistas. El lugar, la calle, porque ahí es donde están las entrevistas, ahí es donde están las historias, ahí están las personas que son el insumo principal que nosotros queremos contar. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cuántas personas conforman, cierto? Hablemos de las 6, entendiendo pues que también hay una alianza con el colectivo que de pronto promociona más la participación ciudadana. En este momento, líderes, o decir la parte alta, somos 3 personas los que estamos al mando de Hablemos de las 6, y ya todos los chicos que hacen parte del colectivo también poco a poco la idea es irlos involucrando
para también empezar con el tema de comunicaciones, como lo decías ahorita, un tema de semillero, por decirlo así, y también con los jóvenes de las instituciones educativas, porque la idea también es involucrarlos a todos. Bueno, en este momento vamos a hacer la primera pausa en Voz de las 6 y ya regresamos. Llegó el momento de transformar la radio en el mejor parche. Voz de las 6. Go, 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 go. El espacio para conversar de participación en comunidad. Llegó el momento de transformar la radio en el mejor parche. Voz de las 6. Go, 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 go. El espacio para conversar de participación en comunidad. Llegó el momento de transformar la radio en el mejor parche. Voz de las 6. Go, 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 go. El espacio para conversar de participación en comunidad. Seguimos con más de Voz de las 6 en esta oportunidad. Hablando de Hablemos de las 6 con Sebastián Ruiz, integrante del componente de comunicaciones del colectivo de Trabajando por las 6. Vamos entonces a conocer desde su experiencia cómo se da la sostenibilidad del proceso, ¿cierto? Y no entendiendo la sostenibilidad solo como un asunto de lo económico, que es muy importante, pero también desde la participación de quienes integran el colectivo o el proceso de comunicaciones. Es muy importante este tema también, y vos que también haces parte y has hecho parte del tema de comunicaciones comunitarios, sobre todo, no solamente en la comuna, sino en Colombia, en Antioquia, y es que uno acá vive más que todo por pasión, ¿cierto? ¿Y cuál es ese insumo principal? Las historias. Desde que haya algo por contar, nosotros como medios de comunicación comunitarios existimos. Entonces, como vos lo decías, no es tanto lo monetario, no es tanto cómo nosotros nos sustentamos económicamente, sino que es nosotros qué es lo que queremos hacer. A nosotros lo que en verdad nos sostiene es esas ganas de seguir comunicando, esas ganas de seguir contando historias. Desde que haya una historia por contar, ahí nosotros nos vamos a mantener. Cada uno de los miembros del equipo pues obviamente tiene su labor. Hay unos que son los que consiguen las historias, los que se contactan con las personas. Yo desde la parte más de producción audiovisual entonces realizo el guión, realizo también el tema de las grabaciones, la edición. Entonces cada uno tiene su labor específica dentro del colectivo, dentro del medio de comunicación comunitario. Entonces esto es de pasión, esto es de querer empezar a contar historias, de empezar a contar, y como ya lo mencionábamos en un tema anterior, es eso, contar las historias de cada persona, de cada líder, de cada sector, de cada barrio. Pero, o sea, yo comprendo el tema de la pasión, y cuando estamos y hacemos parte de los medios de comunicación,
más que todo comunitarios, nos mueve pues el tema de la comunidad, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que quienes integran esos medios de comunicación también son personas que tienen sus obligaciones económicas, ¿cierto? En tu casa, por ejemplo, a la nevera de tu casa no le puedes echar pasión, no, ¿cierto? O para el tema de pagar los servicios públicos, no, EPM, es que me gusta, es que te voy a pagar con pasión, no. O sea, ¿cómo desde el colectivo han pensado o desde la iniciativa han pensado ese tema de la sostenibilidad? Porque a veces el no tener la sostenibilidad también va haciendo que entonces a alguno de los integrantes le salió una oportunidad laboral que le aporta su sostenibilidad económica y se va. Entonces, ese tema de la sostenibilidad económica, ¿cómo lo han pensado o cómo lo están abordando? Nosotros dentro del medio de comunicación literalmente estamos muy nuevos. Nosotros iniciamos a principios de este año, todavía estamos, digamos que empezando, nosotros estamos naciendo todavía. Sí. Pero la idea, obviamente, más adelante, temas de convocatorias. En este momento también con el ministerio también uno puede acceder a mucha oferta. También nosotros, como queremos tener el tema de documental, nosotros podemos empezar con la ley de cine, empezar a mirar los fondos que se dan desde Proimágenes, realizamos también pequeños cortometrajes, entonces podemos también mirar por el tema de los festivales de cine en los municipios. Entonces, las ganas es querer, ¿cierto? Mucha gente se frustra y dice, no, es que no tenemos patrocinio, o se escudan también mucho en la alcaldía, no, es que la alcaldía no suelta, pero no miramos todo el abanico de posibilidades que hay, desde inclusive en tocar puertas. Yo sé que es muy difícil, el tema de pauta es complejo, pero también se puede llegar a dar. El mismo tema de las redes sociales, empezar a cultivar el tema de seguidores para que nos empiecen también a seguir. El tema de monetización a través de redes sociales también es una parte fundamental. Entonces, obviamente el tema económico y el tema monetario es muy importante, teniendo en cuenta de que un micrófono vale, en que una cámara, un lente, una luz, el transporte de ir, por ejemplo, de Jorge Eliezer a Zona 30, ¿cierto? Que está como lejos. Súper lejos. El tema de la hidratación, ¿cierto? Porque pues obviamente todo cuesta, pero digo que es un paso a paso, ¿cierto? Es ir cultivando, tampoco podemos pretender de que apenas iniciando ya vamos a tener cada uno su sueldo, ¿cierto? Entonces por eso mencionaba la parte de la pasión, porque uno también tiene que entender que uno iniciando es como cuando vos estás iniciando una empresa, no vas a pretender que de una vas a dar utilidades, sino que es primero estabilizarse y ya ahí sí empezar a recibir esa recompensa de tanto esfuerzo. Obviamente queremos que sea muy pronto, tampoco nos vamos a mantener en que después de cumplir el año sin nada, pero mientras tanto es ir trabajándole, ir dándole duro al tema de redes, al tema de que la gente nos vaya conociendo, porque también el tema de reconocimiento es importante. Entonces ahí, mientras tanto, sí pasión, pero obviamente el tema de convocatorias, el tema de mirar todo este tipo de donde empezamos a conseguir parte económica también es importante. Bueno, hablando de la comunidad, ¿cómo ha sido la acogida o cierto? ¿Cómo ha recibido la comunidad en los diferentes momentos, cierto? Entonces los contactamos para poder hacer el producto, ¿cierto? El audiovisual, la crónica, lo que sea que vayan a hacer. Entonces esa previa de contactarlos, cuando ya están en el momento de la producción y finalmente cuando ya sale ese producto en las redes sociales, ¿cómo ha sido ese proceso con la gente? Mira que ha sido un proceso muy bonito porque cuando nosotros hablamos de memoria histórica, de memoria del barrio, salen a la luz un montón de cosas que la gente misma del barrio no conocía. Entonces, cuando nosotros hablamos con el líder, nos pasó, por ejemplo, en Zona 30, que nos contaban cómo nace precisamente el barrio, cómo la gente realizaba los convites para abrir la vía, cómo entonces se reunían alrededor de una cerveza a hablar de la comuna, y los mismos protagonistas durante la entrevista empezaban a llorar, se le aguaban los ojos, y al ya salir el producto final
en las redes, inclusive los comentarios empezaban, ay sí, mi papá hizo parte de ese proceso, o ve, tengo esta foto, nos enviaban fotos de cómo era Zona 30 antes. Entonces ha sido un proceso muy bonito precisamente por eso, porque entre todos hemos empezado a construir esa memoria histórica de la comuna, y alrededor de un café, alrededor de una cerveza, los amigos empiezan a contar todas esas historias, y por eso digamos que también ha llamado mucho la atención el medio, porque no somos un medio de contar noticias, somos un medio de contar historias. Y alrededor de una historia toda la gente empieza a ver, tengo esta foto, o es que tal vecina lleva tanto tiempo, entrevístenla a ella. Mucha gente inclusive nos ha remitido, nos ha pasado personas, más contactos, esta persona tiene la historia, esta persona ha escrito un libro, entonces ahí vamos ampliando. Entonces ha sido muy bonita la acogida de las personas. Como te digo, apenas estamos iniciando y nos faltan muchas historias por contar. Inclusive hemos estado como espere que ya vamos para allá, ya vamos a contar, porque es mucho, desde el deporte, la música, desde muchos ámbitos que usted puede contar la historia. Podemos contar la comuna desde lo artístico, desde lo cultural, desde el adulto mayor, desde el niño, desde el deporte. Son muchas cosas y ha sido muy bonito ese ejercicio de acercarnos a la gente. Los adultos mayores han sido, usted sabe que los adultos mayores son un banco de historias grandísimo, y ha sido muy bonita la acogida. Bueno, entonces, desde lo técnico, vamos a hablar un poco, pues como ese tipo de lenguaje que utilizan ustedes para contar sus historias. Ya sabemos que no es a través de la noticia, entonces, ¿es a través de qué? De las historias. Ok, crónica. Crónica y documental. Bueno, muy bien. En ese momento, aprovechando que estamos hablando con el colectivo Hablemos de las 6, nos fuimos para la calle a preguntarle a la comunidad sobre ese tema de lo que se habla en la Comuna 6. La pregunta exacta fue: ¿de qué se habla en la Comuna 6? Aquí las respuestas de la comunidad, y luego vamos entonces a una nueva pausa en Voz de las 6 y ya regresamos. En la Comuna 6 se habla de participación, de deportes, de recreación, de convivencia, se habla de comunidad, de estrategias de educación y el mejoramiento de los planes de los territorios. Voz de las 6, Voz de las 6. En la Comuna 6 se habla en este momento de todas las infraestructuras que hay en este momento que no se han podido hacer, por ejemplo los huecos que hay en las calles, de que se están robando la plata, de que todavía falta mucho por hacer por la comuna y no se ha hecho. Voz de las 6, Voz de las 6. ¿De qué se habla en la Comuna 6? De la inseguridad que estamos viviendo en la comuna y del cuidado de los niños. Voz de las 6, Voz de las 6. La Comuna 6 se habla de parche, de cultura, de amigos, de solidaridad. Voz de las 6, Voz de las 6. Llegó el momento de transformar la radio en el mejor parche. Voz de las 6. Voz de las 6. Go, 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 go. El espacio para conversar de participación en comunidad. Llegó el momento de transformar la radio en el mejor parche. Voz de las 6. Voz de las 6. Go, 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 go. El espacio para conversar de participación en comunidad.
Seguimos con más de Voz de las 6, hoy en compañía de Sebastián Ruiz, integrante de Hablemos de las 6. A propósito de las respuestas que nos dio la comunidad frente a ese tema de qué se habla en la Comuna 6, ha llegado el momento de que nos responda de qué se habla en nuestro territorio. En nuestro territorio se habla, y ha sido un tema recurrente también dentro de las entrevistas, y es el tema de la resiliencia. En nuestro territorio se habla mucho de esa resiliencia que han tenido o que hemos tenido en nuestro territorio. Se habla también de arte. Hemos sido una comuna que ha sido cuna de grandes artistas, de grandes políticos, de grandes líderes. En nuestra comuna se habla precisamente de eso, de política, de arte y sobre todo de resiliencia. Bueno, y también muy ahí de la mano de lo que escuchábamos en el Vox Pop frente a esos temas de los que se habla en la Comuna 6. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se visualiza? Hablemos de las 6. ¿Por qué no en unos 3 años? En unos 3 años, bueno, es mucho tiempo, pero a la vez no es nada. Es nada. Pero nosotros, ¿cómo nos vemos? Nos vemos como ese medio fortalecido que nosotros queremos contar esa historia a través de los líderes, ¿cierto? Nos vemos, ¿por qué no?, ganando un premio India Catalina, ¿por qué no?, ganando premios en festivales de cine de acá del departamento. Nos vemos mucho más consolidados, con un equipo más grande, el tema que hablábamos ahorita del factor económico, entonces con más equipos, porque en este momento pues tenemos una cámara bien, ¿cierto? Pero entonces empezar con más equipos y con más gente, con más capacidad para cubrir ya todo el territorio y empezar a seguir contando esas historias con más seguidores en nuestras redes sociales, que la gente nos siga conociendo. Así nos vemos. Bueno, ¿qué es lo mejor de ser parte de Hablemos de las 6 y lo más difícil? Lo mejor, conocer el territorio. Muchas veces nosotros vivimos acá y no conocemos las periferias, no conocemos inclusive a nuestro vecino, no conocemos la gente que tenemos alrededor. Entonces lo más bonito es que podemos caminar el territorio, podemos conocer la gente y conocer las periferias y conocer todas esas historias tan bonitas que tiene nuestra comuna. Lo más difícil, hay personas complejas. Yo creo que en el ejercicio del periodismo, de la comunicación, nos hemos enfrentado a esas personas que tienen mucho por contar, pero que llegarles y sacarles las palabras, es complicadísimo. Entonces, o las personas que nos dicen, sí, vengan mañana y como que nos cancelan, ¿cierto? Entonces, ese ha sido un factor complejo que hemos tenido que sortear. Como lo decías ahorita, por ahora, como estamos iniciando el factor económico, entonces ir del Jorge Eliezer a Zona 30 o subir hasta Picachito ha sido complejo, pero ha sido también bonito todo ese ejercicio, todo el proceso para llegar a una meta es muy bacano y muy interesante. Bueno, en Voz de las 6, los datos de interés y las curiosidades tienen su espacio, por eso en este momento vamos a nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que un día como hoy, en 2020, falleció Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el seudónimo de Quino? Fue un humorista gráfico e historietista argentino nacionalizado español. Su obra más conocida fue la tira cómica Mafalda, publicada entre 1964 y 1973. ¿Sabías qué? ¿Sabías que? Mafalda es una tira de prensa argentina protagonizada por la niña homónima, espejo de la clase media argentina y de la juventud progresista, que se muestra preocupada por la humanidad y la paz mundial y se rebela contra el mundo legado por sus mayores.
¿Sabías que? ¿Sabías que Mafalda es muy popular en Latinoamérica en general, así como en algunos países europeos, España, Portugal, Francia, Grecia e Italia? La historieta de Mafalda ha sido traducida a más de 30 idiomas. ¿Sabías que? Ahí teníamos entonces nuestra sección, ¿sabías que? Con el tema de quien creó a Mafalda, quien murió un día como hoy, 30 de septiembre, pero en el año 2020. Bueno, Sebastián, ya se nos está acabando el tiempo. En voz de las 6, queremos que en este momento a la comunidad que a esta hora nos ve por Facebook, pero que también nos escucha a través de radio6.com, le des como un mensaje frente pues como a todo el tema de la comunicación y de ese ejercicio tan valioso que ustedes como jóvenes adelantan en el territorio. Más que un mensaje, es una invitación, ¿cierto? Invitación a que sigamos queriendo los medios de comunicación comunitario. Digamos que toda mi vida he trabajado en medios de comunicación comunitario, he apreciado la labor que se hacen desde los canales comunitarios. Yo sé que el tema comercial es también importante, ¿cierto? Pero lo que es de nosotros lo tenemos que cuidar y valorar. Entonces, lo primero es eso, querer escuchar, ver, leer nuestros medios comunitarios. Lo segundo es que sigamos hablando de las 6, ¿cierto? Esa es la invitación que nosotros siempre, y por eso también el nombre, porque vamos a hablar de las 6, vamos a hablar de las 6 en la calle, vamos a hablar de las 6 en otras comunas, hablemos de las 6 en otros departamentos, queramos nuestra comuna y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Nos encuentran como Hablemos de las 6 y también si ustedes tienen una historia a través de nuestras redes sociales nos pueden escribir, enviar sus fotografías. Todos tenemos una historia por contar y obviamente nosotros pues no la sabemos todas como para saber la gente qué historia tiene, pero a través de nuestras redes sociales nos pueden escribir y decir, ve, yo tengo una historia, mi mamá hizo parte de la fundación de tal barrio, y ahí nos pueden contactar. Bueno, recuérdanos entonces en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, como Hablemos de las 6. ¿Ese 6 qué? ¿En letras o en número? En número, perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces la experiencia hoy de Hablemos de las 6, un componente o el componente de comunicaciones de Trabajando por las 6 de un colectivo de jóvenes de nuestro territorio. Sebas. Y la cuña también ahí para que nos sigan también en Trabajando por X las 6, también bueno. El número ahí. Con ese colectivo también venimos trabajando muy fuertemente el tema de juventudes. Próximamente también los vamos a tener en nuestro programa Voz de las 6. Sebastián, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación y muy bacana la labor que están haciendo. Bueno, queremos entonces agradecer a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de radio6.com y Radio 6 en Facebook. Recuerden que pueden seguirnos, vernos y escuchar nuevamente nuestro programa a través del canal de YouTube Radio 6. Muchísimas gracias por haberse conectado entonces con nosotros. Les recordamos que este programa de radio es apoyado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 6-12 de octubre a través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín. Gracias también a nuestro talento humano que hace posible esta transmisión. En la producción radial y audiovisual, Luis Felipe Giraldo Mejía. En la conducción de Voz de las 6, Estefanía Vélez Restrepo. Recuerden que dar es más gratificante que recibir. ¡Feliz tarde!
Voz de las 6. El espacio para conversar de participación en comunidad. Esto fue Voz de las 6. El espacio para conversar de participación en comunidad.